Bienvenidos de nuevo a La Pica en Flandes. Continuamos con el programa con un monográfico, como siempre, que va a tratar sobre la situación de la tropa y marinería profesional. Tiene la palabra el teniente general don Emilio Pérez Alamán. Cuando quiera, mi general. Continuando con el tema que iniciamos en el programa anterior, en el cual pues yo expuse de una forma muy rápida y poco, tal vez espero que se entendiera el informe que traje de la forma en que en el Reino Unido se hacía el proceso de captación, selección, formación y duración de ese servicio militar de tropa profesional y luego la reinserción finalizado el compromiso, o bien en una continuación en unidades no operativas dentro de las Fuerzas Armadas, o bien previa preparación y formación, pues el pasar a actividades de la empresa civil. Yo lo consideraba una fórmula muy aceptable y atractiva y compensada el esfuerzo y la entrega de los soldados al ejército, pero luego las leyes que se desarrollaron en España pues prácticamente no contemplaron ninguna de las medidas que tenían los británicos. Esa fue mi intervención anterior, que ahora quiero ampliar. Como el tiempo en radio es muy escaso y difícil de exponer todo un razonamiento, pues el remitir una vez más a nuestros oyentes a un artículo que publicó la revista Militares en agosto de 2018 del teniente general Aparicio, con unos criterios técnicos sobre el tema muy fundados, puesto que había sido años anteriores el jefe del mando de personal del Ejército de Tierra. Luego el asunto lo tenía bien estudiado y en el cual pues lo voy a mencionar de una forma rápida. Hace mención de aquella ley que suspendió, porque no está suprimido, está suspendido el servicio militar obligatorio para pasar a una profesionalización total de todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Esto se anunció por el presidente del gobierno en agosto del año 2000 y para implantarse antes del final del año 2001. Es decir, que en un año escaso era transformar toda la organización y la composición de los ejércitos en un cambio muy importante, cosa que en los países de nuestro entorno, como se dice, como fue Francia, Alemania, lo hicieron a lo largo de varios años. Había que sustituir una leva obligatoria, que era la que estaba funcionando en ese momento, con un número elevado de soldados, a un ejército profesional reducido, seleccionado, en fin, con otras características totalmente distintas, y había que tener en cuenta un periodo de transición donde existían soldados de dos procedencias, el del servicio obligatorio y el de los soldados profesionales. Se organizó aquellas excedentes de cupo porque, claro, no había más mozos que tenían que ir a hacer el servicio militar obligatorio que las plazas que quedaban cuando se cubrían con soldados profesionales. En fin, aquello fue, francamente, un poco complicado. Todo eso se aplicó en una ley previa de la profesionalización de las Fuerzas Armadas
y en él se contemplaba 3 momentos o 3 clases de contratos que hacía el que quería llegar como soldado. El de compromiso inicial, que me parece que no recuerdo bien, pero eran 7 o 10 años, que era para utilizarlos como operativos, como soldados operativos. Después había la opción de otro compromiso que se llamó de larga duración, que ampliaba aproximadamente hasta los 40, 45 años, y dentro de las Fuerzas Armadas se contemplaba un tipo de soldado que hacía un compromiso o adquiría la condición de tropa permanente. Entonces, algunos, de acuerdo con las plantillas que se asignaban a la tropa permanente y reuniendo las condiciones exigidas, pues algunos soldados podían ampliar su estancia en las Fuerzas Armadas hasta los 58 años que pasaban. Aquello fue primero, la forma de seleccionar fue bastante complicada por las prisas y porque no estaba claro el futuro de los que adquirían esa condición de soldado profesional, puesto que los que se acogían o solamente se apuntaban a este compromiso de larga duración, pues de compromiso inicial, eran unos pocos años, prácticamente eran 10 años, pues bien, militarmente. En general. Uno con problemas posteriores. Si se apuntaban al compromiso de larga duración, pues eran unos años más, sin una preparación complementaria para otras actividades, y también tampoco era muy atractivo. Y por último, la tropa permanente pues tenía muy pocos sitios y la verdad es que era una solución bastante limitada. A esta situación legal se corrigió con una nueva ley en el año 2006, que es la que actualmente está en vigor, que es esa de que pueden estar hasta los 45 años y a los 45 años quedan con una pequeña pensión fuera de servicio ya, sin una preparación ni formación en otros campos, sin una opción a poder seguir en otras líneas dentro de las Fuerzas Armadas que no sean de combatiente. En fin, que no arregló tampoco nada, y ahora, en estos momentos, según tengo entendido, pues solamente el grupo parlamentario del partido Vox ha presentado una proposición de ley para hacer una nueva ley de carrera militar en la cual vaya incluido la situación de la tropa profesional. No sé en qué orientación habrán dado a esta nueva o esta aspiración de ley, pero desde luego espero y deseo, por bien de la tropa y por bien de los ejércitos, que se contemplen por lo menos la mayoría de los condicionantes que las Fuerzas Armadas británicas tienen con su tropa profesional, tanto en la continuidad en puestos que ahora mismo se están externalizando dentro de los ejércitos y que pueden perfectamente realizar como parte de la plantilla soldados con ciertas edades. Se da la casualidad de que se ha externalizado, por ejemplo, con cierta compañía de seguridad para dar seguridad a centros militares, y resulta que esa compañía que contrata el Ministerio de Defensa, a su vez busca a antiguos soldados que están
por 45 años fuera de servicio de su contrato como tropa profesional y los contrata la compañía, que a su vez el Ministerio de Defensa contrata para que dé seguridad. En fin, parece un bucle un tanto complicado. A ver si con esa ley, contemplando las necesidades que decía en el programa anterior de atender la operatividad de los ejércitos y a su vez no abandonar las necesidades vitales de los soldados que forman parte de la tropa profesional, pues somos capaces de encontrar la solución que sería bueno para todos. Y dejo opiniones de otros compañeros. General Fontela. Pues totalmente de acuerdo, como es lógico, con el general. Yo creo que también aquí hay un problema de semántica, ¿no? Porque el ejército en realidad no es profesional, la tropa, ¿eh? El ejército es semiprofesional como mucho, ¿eh? Semiprofesional. Los cuadros de mando sí son profesionales, pero cualquier profesión, sea fontanero, abogado o médico, pues es una profesión para toda la vida mientras uno puede ejercerla. Sin embargo, aquí hemos visto que están a tiempo parcial, a tiempo parcial, lo cual llamar profesional como los políticos, a todos le ponen nombre y según su interés, pero no es cierto. Ahora mismo tenemos un ejército semiprofesional. Después, está también con la guerra de Ucrania, se está difundiendo mucho la información de que lo que está luchando contra el ejército ruso, que es profesional, son civiles. Entonces, el ejército profesional también tiene, desde el punto de vista político, en los países occidentales, tiene ciertos resquemores. Y siempre, como la guerra de independencia nuestra con los franceses, se está resaltando mucho la eficacia y el valor de los civiles sobre los ejércitos profesionales. Efectivamente, un ejército no depende que sea voluntario o sea profesional o sea de reemplazo, sino es una cuestión de estímulo, una cuestión de formación y una cuestión de adiestramiento, un adiestramiento eficaz. Y eso requiere tiempo. Y un soldado de reemplazo en la Segunda Guerra Mundial estuvo 5 años combatiendo. Luego, y eso es ya un valor añadido que un soldado profesional que esté 3 años y no haya metido un tiro, ¿no? Luego, estamos liando conceptos y no hay que ir a la palabrería o a la semántica hueca, sino a conceptos básicos de eficacia y de preparación. Nada más. César. Yo pienso, viéndolo desde otro punto de vista, que el haber desactivado totalmente el servicio militar obligatorio, pues creo que ha sido un error. Yo creo que de alguna forma los ciudadanos, los españoles, tendrían que estar comprometidos con la defensa de su nación. Y sería partidario de buscar algún método en que se hiciera un servicio militar general. En todo caso, se podría dar objeción de conciencia, corto, en que los españoles, en primer lugar, tomaran conciencia de ser españoles, de pertenecer a algo común. Se podrían mezclar españoles de todas las regiones de España, que sería conveniente, y tendrían una formación básica para, si era necesario, que pudieran ingresar como reservistas voluntariamente para que la nación los pudiera llamar en ciertas ocasiones que se determinarían por ley a estos reservistas. Es decir, no decirle al ciudadano, ustedes preocúpese absolutamente de la defensa de su patria, que aquí tenemos un organismo profesional que es el que va a correr con este asunto. No, yo creo que sería conveniente el que el ciudadano pues tuviese una conciencia de pertenecer a una nación y de que en ciertos momentos
tenía obligación de defenderla y tener un mínimo de formación para poder hacerlo. Bueno, esta es mi forma de ver este problema. El presidente general quería añadir algo más también. Pues sí, en relación con lo que acaban de decir el general y el coronel, por supuesto, estamos todos ahí de acuerdo en la necesidad de, primero, tener una formación y una cultura de defensa que estamos totalmente sin ella. No es que sea escasa o no exista, es que ha desaparecido. No se crea esa complejidad. Decía en su momento que efectivamente un servicio militar, un servicio del tipo que sea, que no significa que vaya a ser un soldado profesional dedicado a las armas durante 10, 15 años, se puede tener un ejército preparado y con conocimiento de los materiales de cierta importancia y complejidad tecnológica que se usan ahora. Yo, claro, recuerdo cuando mataba la división de ir a un equipo de un carro de combate, esos cinco soldados que llevaban 3 años juntos con el mismo carro. No cabe duda que es una especialización que si ese equipo dura otros 5 o 6 años más, da mucha confianza a su utilización adecuada. Independientemente de eso, la conciencia de defensa hay que implantarla, pero ya desde el colegio. Si esperamos a la edad de la universidad, será muy difícil que la gente que no ha tenido una previa formación o instrucción o orientación, educación en ese sentido, pues a cierta edad, adquirido ciertas costumbres ya, es difícil que esto se ocurra. Recuerdo en Bosnia también, en una visita que nos hizo el presidente González entonces, y nos preguntó, porque todavía estábamos con soldados de reemplazo, qué sentimiento tenían de amor patrio y de servicio a España con la misión que estaban allí desarrollando, y se les dijo que, claro, un chico que llegaba con 19 años sin haber recibido ninguna influencia, ningún conocimiento de ese tema, pues llegaba allí en los 7 meses de servicio militar que había entonces, 8, pues poco se le podía meter en la cabeza o convencer de esas necesidades que tiene toda nación, que es su propia defensa por sus ciudadanos. La contestación del presidente fue: ¿y de dónde saco yo maestros para que enseñen esas cosas? Pues claro, con ese talante, pues difícilmente vamos a poder avanzar mucho y indudablemente habría que buscar una fórmula que motivara a la ciudadanía en los temas de defensa. Ya hemos visto en las últimas encuestas el poco porcentaje que está dispuesto o estaría dispuesto, a caso necesario, a empuñar las armas para defender a su nación. Y por último, independientemente de eso, hay que tener un ejército en activo, ese ejército profesional, llamémoslo profesional o como quiera llamarlo el general Ballesta, Fontella. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener unas unidades activadas y preparadas y con grandes conocimientos, pero que no es lo suficiente en caso de una necesidad. Para eso existen en otras naciones pues la reserva de los británicos, la Guardia Nacional o franceses, la Guardia Nacional en Estados Unidos, que son señores que no son militares en activo, pero que tienen sus periodos de maniobras, de ejercicios, de contacto con las unidades, que están previamente encuadrados y que en un momento de necesidad se les moviliza y se les integra para formar
un conjunto mucho mayor del que está en tiempo de paz activado. Ahora, en España nos encontramos que tampoco tenemos una ley de movilización. O si existe una ley de movilización, es la ley que había en el año 69 del siglo pasado. Y estaba basada en la orgánica del Estado de aquel momento, que no tiene nada que ver con la de ahora. Luego es como si no existiera. Luego habrá que tener unos elementos activos, profesionales, para el corto plazo, una mentalización de cultura de defensa en el conjunto de la ciudadanía y unos instrumentos para en un momento determinado movilizar a los que haga falta para completar el ejército activo de tiempo de paz. Esas son condiciones que es cultura de defensa y que desde luego en las cuestiones políticas de ningún partido está contemplado ni se preocupan de ello. Eso es un problema importante y una asignatura pendiente desde hace muchos años. Con esto termino. Bueno, yo quería decir que quizá ahora estemos cuando peor en la historia, porque tradicionalmente en España existían dos ejércitos en el siglo XVIII, llamados los reales ejércitos, que era un ejército profesional que estaba siempre dispuesto para ir a la guerra, y luego los que se llamaban regimientos de provinciales o regimientos provinciales, que eran regimientos que solo hacían instrucción de vez en cuando y solamente se movilizaban cuando era invadido el territorio nacional. Luego, durante el liberalismo, pues se creó la Milicia Nacional, que era un poco lo mismo. Había el Ejército Nacional y la Milicia Nacional. La Milicia Nacional, pues claro, dio muy mal resultado porque constantemente participaba en las asonadas y se sublevaba en favor de unos partidos u otros. En fin, hubo que suprimir la Milicia Nacional porque era un factor de inestabilidad en la vida nacional española. Claro, el sistema de Estados Unidos, por ejemplo, en que la Guardia Nacional pertenece a los distintos estados y los gobernadores del estado tienen capacidad para, con calamidades públicas o cosas así, movilizar la Guardia Nacional, que es una reserva para si tiene una guerra mayor los Estados Unidos, pues pueden transformar la Guardia Nacional en unidades del ejército de los Estados Unidos. Pues imagínense ustedes esto aquí, que el Endacari vasco pudiera movilizar la Guardia Nacional española o el catalán. Claro, esto aquí es completamente inaplicable. Por eso yo pienso que un servicio militar general, pues que sirviera para unar un poco a los españoles, pero en todo caso manejado siempre por el gobierno central. Bueno, pues este era un aspecto que quería comentar. Fernando. Bueno, pues quizá varios aspectos un poco rápidos. En el tema del servicio militar, yo creo que podemos mirar hacia algunos países donde hay un servicio militar, digamos, bastante efectivo, como pueden ser Suecia y Suiza, donde tienen implantado un servicio militar y además, digamos, bastante eficaz para formación, para defensa del país, y donde nadie les puede achacar de militaristas, porque Suecia lleva más de 200 años de paz, una anomalía histórica, y Suiza más de 150 años. Por lo tanto, digamos, tener un servicio militar y esa formación no es un sinónimo de militarismo, es un sinónimo de cultura nacional, de defensa del propio país. En cuanto al tema de la tropa, como ya un poco comentaba, creo que es muy importante la definición de qué puestos de trabajo y qué necesidades hay en el ejército.
y por tanto, ¿y qué características tienen que tener para cumplirlas? No todos en el ejército tienen que estar en operaciones especiales toda la vida, ni tienen que estar tripulando un carro de combate, sino que hay otros muchos puestos del ejército que sobre todo a partir de una edad se pueden desempeñar perfectamente, más en los ejércitos modernos donde la logística importa mucho. Y esa experiencia precisamente de haber estado en primera línea sirve mucho para posteriormente estar en una oficina ocupándose muy probablemente de la logística. Entonces ese estudio de puestos y una reclasificación de los puestos según la edad puede ser muy útil. Mi padre, que fue militar y fue maestro armero, estuvo en activo hasta los 65 años y no tenía ningún problema en desempeñar su trabajo. Quizás no lo hubiera podido desempeñar en los últimos años en una unidad en combate en el frente, pero sí en un parque de artillería preparando las armas. O sea, que eso, digamos, es algo que hace falta y a lo mejor no necesitamos las personas jóvenes formadas en puestos muy de retaguardia donde podemos llevar a otras personas. Por un trabajo de primera línea que no olvidemos que es un trabajo peligroso. Es decir, ha habido, digamos, muchísimos militares que han muerto en misiones en el exterior y que mueren en accidentes, dado el material que se maneja, digamos, en las maniobras, y que tienen que asumir riesgos. Pensemos en la utilización de los militares cuando la pandemia. Digamos, todos nosotros estábamos en nuestras casas, pero muchos de los militares tenían que salir y estar actuando. Y ya un poco por último, pues sobre el tema de Ucrania y los civiles, no nos olvidemos que Ucrania lleva ya 8 años de conflicto, desde que en 2014 se invadió Crimea y se separó parte del Donbass. Durante esos 8 años, un país que tiene servicio militar y que ha estado movilizando a la gente, muchas personas han estado en primera línea, en las trincheras del Donbass, con toda una red de trincheras y desde luego con una experiencia de combate real, que esa red de trincheras que se ha desarrollado y esa capacidad de defensa es lo que están aplicando ahora en las ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de 8 años de personal formado. Por ejemplo, en cuanto a los voluntarios extranjeros, no querían gente que fuera allí sin formar, no tenían tiempo para formarla, ni extranjeros ni sus propios ciudadanos. Cuando esos extranjeros que han ido allí a ayudar, el primer tema es, ¿tiene experiencia militar? Sí, de acuerdo. No, pues mire, que quédese ayudando en temas humanitarios. Y nada más. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos. ¿Algún comentario más? Pues nada, creo que con distintas palabras estamos diciendo lo mismo. Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho ahora Fernando. Y lo que sí hace falta es eso, tener bien especificado los cometidos que hay dentro de las Fuerzas Armadas y que pueden ser desarrollados con distintas capacidades en cada momento por profesionales de los ejércitos con categoría de tropa. Eso está claro. Lo que pasa es que hay cantidad de servicios que se están haciendo dentro de las unidades y para las unidades externalizados a empresas civiles. Todos esos empleos, cantidad de puestos en la administración, pues pueden ser ocupados por todo esto. ¿Qué ocurre? Que llega el momento y nos encontramos que los gobiernos, con sus sindicatos y otra serie de obstrucciones, pues no lo permiten. Y aquí, pues, nunca se llega a saber. Hay que planificar, hay que hacer unas plantillas, hay que saber las características de cada puesto de trabajo y con eso hacer una ley de tropa profesional. Y que todo el mundo sepa qué puede hacer y es más, aquel que
que no haya hueco para él, formarle, porque la formación dentro de lo que es puramente en Fuerzas Armadas y defensa militar, pues no es muy útil para la empresa civil. Pues darle formación para que el que no pueda o no tenga hueco pueda incorporarse el tiempo que le quede de actividad por edad, lo pueda desarrollar en otro campo con preparación suficiente. Nada más. Muchas gracias, mi general. No nos queda tiempo para más. Si les ha gustado el programa, difundan y nos vemos en la próxima edición. Muy buenas noches.